Bienvenidos a un nuevo podcast del Hospital Clínica San Vicente, un espacio donde despejamos dudas de índole médica y sanitaria. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Karen Bayas, médico cirujano perteneciente al staff del Hospital Clínica San Vicente. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias, doctora. El día de hoy vamos a tocar un tema de mucho interés. Muchos desconocen este tema, pero todo el mundo ha escuchado hablar de aquello. Cálculos en la vesícula. ¿Cómo detectamos el tratamiento? ¿Cuáles son los mitos y cuáles son las verdades de esta patología? Para comenzar, doctora, infórmenos. ¿Cómo se forman los cálculos? ¿Qué son los cálculos en primer lugar? A ver, bueno, para que todos puedan entender de manera súper sintética y sencilla. El hígado forma una sustancia que es la bilis, la cual nos ayuda a digerir alimentos. Esta bilis se estanca, o se queda almacenada en una pequeña cisterna que está debajo de él, que es la vesícula, que es el tema de que vamos a hablar hoy día. Pues, esta vesícula en ciertos factores puede enfermarse y puede formar piedritas que son parte mismo de componentes de la bilis. Entonces, ¿cómo se forman los cálculos? Por un desequilibrio de este líquido que nos ayuda en la digestión, desequilibrio de la bilis. Entonces, cuando hay un desequilibrio de estos elementos, que pueden ser colesterol, bilirrubinas, se van a comenzar a formar cálculos. Bien. Bueno, esos son los cálculos. Son los cálculos nada más. Tenemos piedras en diferentes partes de nuestro cuerpo. Una es la vesícula, también podemos formar en los riñones, pero bueno, eso es otro tema. Ya. ¿Es cierto que los cálculos aparecen de un día para otro por corajes, por malos ratos? Error. Los cálculos no aparecen de un día para el otro, generalmente se demoran. Mire, el tiempo del metabolismo de la bilis toma bastante tiempo. Entonces, no es algo que me va a aparecer de la noche a la mañana en 24 horas. Generalmente son meses, incluso hasta 6 años, hasta 6 meses o hasta el año. Entonces, es muy fácil poder prevenirlo, más que nada cuando ya tenemos antecedentes familiares de que ya hay padres o madres que tienen cálculos en la vesícula. Podríamos tratar de prevenirlos con ciertos exámenes y ciertos medicamentos que podemos tomar. Pero una vez que ya están formados, difícilmente estos cálculos van a poder salir por sí solos. Entonces, hablando ya del tema de mitos, hay muchas personas que creen que tomando tecitos o cambiando su estilo de vida o tomando ciertos medicamentos, los cálculos van a desaparecer. ¿Sabes que eso me pasa muchísimo en la consulta? Porque si uno me dice, no, doctor, es que yo la verdad no me quiero operar de la vesícula, sabes que tienen cálculos de como 5 centímetros, pero me dicen, no, es que me está diciendo un médico naturite, con esta agüita, que tiene curuma, cachofa, etcétera, me van a eliminar los cálculos, y eso es mentira. Una vez ya formados los cálculos, más que nada cuando son cálculos de más de 0.5 centímetros, es decir, medio milímetro, son cálculos que inevitablemente no van a salir, y lo que van a producir son obstrucción, y eso va a ser peor, porque no solamente puede obstruir en la vesícula, sino que puede viajar y migrar hacia el páncreas y ocasionar la pancreatitis, que todos aquí sabemos que es algo bastante delicado y que pudiera ser mortal. Entonces, esos remedios naturales pudiera ser que te ayuden en la digestión para aliviar ciertos síntomas de que te sientes distendido, de que te llenas de gases, pero como tal, disolver los cálculos, no. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a suponer que yo soy una persona que tengo, no sé, una sospecha de cálculo. En primer lugar, ¿cómo puedo yo saber si tengo cálculos? Ok, muchas veces es la clínica. El dolor aquí debajo de las costillas, generalmente no, es que me duele aquí. Generalmente cuando como pizza, hamburguesa, tengo un dolorcito aquí, punta de costado. Entonces como que, alerta, hay que estar ojito ahí. Lo siguiente sería hacerse una ecografía. Tenemos que la ecografía da un 99% de efectividad para el diagnóstico de cálculos en la vesícula biliar y otras patologías de la vesícula, porque no solo tenemos cálculos, también tenemos pólipos vesiculares, y eso hay que tener mucho cuidado porque pudiera malignizarse. Los cálculos, por ende, son muy detectables a través de la ecografía, es bastante económico, bonito y barato, así que todos pudiéramos hacerlos. Y bueno, de ahí el examen de sangre. Aunque el examen de sangre es siempre y cuando tú estés asintomático, porque puedes tener cálculos en la vesícula y estar sin ningún síntoma, como pudieras tener síntomas. Cuando tienes síntomas, muchas veces los exámenes de sangre ya te salen patológicos, pero cuando estás asintomático, a veces los exámenes pudieran estar normales. Entonces, netamente ecografía. Entonces, bueno, aquí sugeriríamos que podríamos hacer un chequeo médico rutinario y podríamos detectar una vez al año a tiempo en los cálculos. Si yo tengo cálculos, ¿debo operarme sí o sí? Mira, yo te lo recomendaría como en la parte quirúrgica, sí, ¿no? Los cálculos difícilmente se van a disolver, pero
hay cálculos, o mejor dicho, las arenillas o los barros biliares que se han escuchado. Es que yo no tengo cálculos, tengo arenillas. Eso sí se pudiera evitar la cirugía. ¿Con qué? Porque hay ciertos tipos de medicamentos que te pueden ayudar a disolver esos microcálculos. Pero ¿qué pasa? Que es un tratamiento a largo plazo, un tratamiento de 3, 6 meses, incluso años, con controles periódicos de ecografía para evitar de que estos piedritas no avancen a unas piedras más grandes. Pero si son barro biliar, pudiera observar, mandar el medicamento, esperar unos 6 meses aproximadamente, hacer un nuevo control ecográfico y ver si eso, con los cambios de vida, tanto en la dieta como hacer ejercicio y lo demás, porque acordemos que el sobrepeso también ayuda o influye a que aumente el riesgo de cálculos en la vesícula. Entonces pudiera ser que sí, no necesite cirugía en casos de barro biliar. Pero si ya tengo el cálculo ya reformado y tengo muchos cálculos, entonces sí o sí cirugía. Es lo único, no existe otro método. Siempre y cuando haya cálculos. Bueno, cuando haya cálculos. Ok. Listo. ¿Existe alimentos que favorecen la aparición de cálculos? Mira, netamente son los alimentos ricos en grasas, porque como ya les expliqué, el hígado forma la bilis. La bilis lo que se encarga es prácticamente de digerir las grasas. Entonces, ¿qué pasa si yo como hamburguesas, pizza todo el tiempo? Todo el tiempo va a estar en constante producción este tipo de líquido que me ayuda a digerir las grasas. Y cuando este se estanca por ciertas patologías en la vesícula, por ejemplo, la vesícula no se contrae y deja un poco de... se estanca la bilis. Entonces, esa bilis que tiene colesterol, que tiene bilirrubina, esos pequeños cristalitos se comienzan a formar en piedra y esas piedras se convierten en piedras más grandes y la vesícula se comienza a inflamar. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría si tengo antecedentes o ya tengo barro biliar? Es netamente disminuir los niveles de grasa en mi dieta. Sí, todo tipo de grasas, incluyendo lácteos, incluyendo queso, incluyendo yogur y bueno, todas las comidas copiosas. Pero si ya tengo los cálculos, aunque disminuya la grasa, aunque tome hierbitas, aunque tome muchas cosas para resolver los cálculos, la última va a ser la cirugía. O sea, lo que hay que hacer es la cirugía, no hay más. Si viene el paciente, ya le sacó la vesícula, muchos preguntan, ¿puedo formar nuevamente cálculos? No, si ya no tiene la vesícula es imposible. Perfecto, doctora. Otra de las preguntas que tienen la comunidad es que es verdad que si yo ya me quitaron la vesícula, ya no puedo volver a comer grasas. ¿Es verdad? ¿No es verdad? En cierto punto sí y no, porque cuando recién te operan, tu cuerpo necesita adaptarse, que ya no tiene ese órgano que era la cisterna de la bilis. Acordémonos que el hígado está constantemente produciendo bilis, pero ¿dónde se almacena? En la vesícula. Yo cada vez que como algo, mi cerebro le manda señal a mi vesícula, libera un poco de bilis y ok, todo se maneja bien. Pero ¿qué pasa cuando ya me la saca? Ya no hay esta señal. Entonces el hígado pasa directamente bilis hacia el intestino y eso puede producir que en muchas ocasiones me ha pasado que pacientes que son operados en la vesícula tienen síntomas similares a los que tenían antes de operarse en la vesícula. Es decir, siguen teniendo distensión, tienen náuseas, tienen reflujo, no les caen en las comidas y es por eso mismo, por el proceso adaptativo del cuerpo. Necesitamos, y está ya comprobado, de que el cuerpo necesita adaptarse a estos cambios. ¿Cuánto tiempo dura? Eso depende de cada persona. Puede durar de 1 mes a 3 meses, pero eso es el tiempo en el que se deben disminuir el consumo de grasa posterior a la cirugía. Después de eso, vamos a irlas aumentando poquito a poquito, especialmente en las grasas saludables, tipo el aguacate y esas cosas, pero poco a poco, no es inmediato. Extraer la vesícula después de haber diagnosticado unos cálculos de piedritas en la vesícula, ¿se puede volver una emergencia como tal? Claro. De hecho, muchos de los casos que tenemos son por emergencias realmente. Hay pacientes que se le diagnostican cálculos en la vesícula por una ecografía que se hicieron así, o porque tenía ese dolorcito y me hizo una ecografía. Pero no se operan y dicen, no, ya, se me va a pasar, o por ahí, luego veré, así ya. Nunca es como que una primordial operarse. Entonces, ¿qué pasa? Que esto llega y se complica. ¿Y qué pasa cuando se complica? Lo peor que puede pasar es que se obstruya el conducto biliar. Puede ser el conducto biliar cístico, el conducto biliar común, y el biliar común es el más complicado de todo porque te puede ocasionar una pancreatitis y todo se vuelve un caos y el riesgo de mortalidad aumenta. Entonces, la mayoría de los casos que tenemos o que nos llegan a nosotros como cirujanos son vesículas complicadas, vesículas inflamadas, vesículas con infección, que se conoce como empiema vesicular, o vesículas ya gangrenadas a punto de nada de reventarse. Y son pacientes que muchas veces en su postoperatorio no se van a su casa, sino que tienen que quedarse en una unidad de cuidados intensivos ingresados, ya con un cuadro de shock séptico, es decir, que está todo su cuerpo en infección. O sea, de un solo órgano ya migró a todo el cuerpo. Y hay muchos pacientes que también fallecen por eso.
¿Y por qué la pancreatitis es una de las complicaciones, doctora? ¿Por qué? Porque tenemos los conductos biliares, que son como unos conductillos así mismo. Una manguerita. Como unas mangueritas, exacto. Entonces, todo esto está conectado a través del páncreas, vesícula e hígado. Cuando la vesícula, que es la que forma cálculos, migran esos calculitos, esos microcálculos, eso hay lo que tener más miedo a los cálculos que son menos de 0.5 porque ellos pasan a través de estos conductitos y llegan hacia el conducto pancreático y lo obstruyen porque ya no pueden pasar más, ya no hay más conductillos. Entonces lo obstruye y ¿qué pasa? El páncreas se inflama, se dermatiza y eso se conoce como pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda depende del tipo, puede ser grave, puede ser moderada, moderadamente grave o sumamente grave. Entonces depende de si hay necrosis o no hay necrosis, y si está solamente inflamado, si hay líquidos, si hay colecciones. Y bueno, realmente es una de las patologías más complejas y que puede causar mortalidad en los pacientes. Si tengo familiares que tienen antecedentes de que son formadores de cálculos, yo, aunque me cuide, sí o sí voy a formar cálculos o no. No, porque todo va a ver. Es como si yo te dijera que todos tenemos aquí los genes de ser obesos. Todos vamos a ser obesos y no, o sea, eso depende mucho del estilo de vida y de los hábitos alimenticios que tengas. Si ya en mi familia yo sé que tengo antecedentes de formar cálculos en la vesícula, entonces con mucha más razón voy a llevar unos controles periódicos cada 6 meses o una vez al año. Tengo que tener una dieta muy baja en grasa, comer bastante saludable y hacer ejercicio para evitar tener este tipo de problemas. Y en su consulta, doctora, ¿qué mitos usted ha escuchado sobre los cuidados, el tratamiento que usan con medicamentos naturistas? ¿Qué es lo más común que usted ha escuchado? O sea, mira, yo he tenido algunos pacientes que la mayoría me dice, es que no había venido antes porque yo me estaba haciendo ver como un médico naturista. Y ni siquiera sé si la medicina natural es como una especialidad o algo así. Pero bueno, me decían, no, es que me estaban dando jarabes y hierbitas y cosas así. Y yo estoy bien así, por eso no había venido. Y vienen después de 6, hacen una consulta. Me llegan y me dicen, así, ya les hago el eco, porque también sé hacer ecografías. Entonces, y yo le digo, bueno, tiene que operarse todo eso. Me dicen, no, es que cuando ya está bien, sí. Y se van, desaparecen. Y después vienen de 6 meses, es que estaba con el médico naturista, que me dio unas pastillas para... Pero yo creo que ya se me disolvieron cuando les veo un cálculo muchísimo más grande del que ya tenía. Entonces, digo, no, bueno, mira, lo suyo es netamente quirúrgico y ahí hay que operar. No se puede esperar más. Entonces, se pueden esperar las complicaciones. Siempre tienes que operarte a tiempo para evitar las complicaciones. Entonces, en resumen, doctora, los cálculos no desaparecen. No desaparecen. Los cálculos deben operarse. Deben operarse. Por las complicaciones que pueden causar. Exacto. Pancreatitis, la de piel más vesicular y todas las complicaciones que usted ha comentado. Es que no es lo mismo, incluso en la parte... En todas las partes, o sea, tanto en la parte médica como en la parte económica, en la parte social, en la parte familiar, en todo, operar una vesícula por consulta externa resulta mucho más sencillo. Al día siguiente te vas a la casa, estás haciendo tus actividades, ¿me entiendes? Es todo tan rápido, todo es tan sencillo, pero cuando ya viene una vesícula inflamada, infectada, plastronada, coleccionada, incluso hay alto riesgo de mortalidad. No te vas a ir a tu casa al día siguiente, vas a tener que estar 5 o 6 días hospitalizado. Todo eso cuesta en la parte económica, en la parte emocional, el no saber si tu familiar va a salir o no va a salir con vida de esa patología. Entonces, todo se complica. Entonces, por eso es preferible, si ya sabes que tienes cálculos en la vesícula, operarse a tiempo a evitar estas complicaciones. Si yo tengo cálculos, voy a programar mi cirugía. Vamos a suponer, hablé con usted me dice tienes que operarte. Vamos a programar la cirugía. ¿Tiene algún riesgo de que yo me complique en ese lapso? Le voy a decir, doctora, es que no tengo dinero. O doctora, su cita es dentro de 2 meses. ¿Puede que me compliquen esos 2 meses o tengo que tener algún cuidado especial para evitar alguna complicación durante el tiempo que debo esperar para operarme la vesícula? Bueno, yo generalmente a mis pacientes siempre les mando una dieta, que es una dieta preoperatoria, donde básicamente les disminuyo todas las grasas, pero de manera paulatina para que ellos tampoco no se sientan agobiados, porque hay muchas personas que le quitas un alimento y es como que lo peor que les puede pasar. Entonces tienes que ir poco a poco y tienes que conocer mucho al paciente. También les envío ciertas enzimas digestivas que les ayuda a digerir mejor ciertos alimentos. ¿Ya? Y lo programamos la cirugía y generalmente no hay complicaciones, aunque siendo muy honesta, toda la cirugía, hasta sea el uñero del pie que te saques, con el podólogo o con quien tú desees, tiene sus complicaciones y sus riesgos.
Así que no puedo decir que la cirugía de la vesícula, por más programada que sea, va 100% sin que nada vaya a pasar, porque todo pudiera pasar. Y eso hay que conversar bastante con el paciente, ¿no? Claro, debemos estar conscientes a la comunidad que toda cirugía tiene sus riesgos. Exacto. Toda, por más mínima que sea. La cirugía es todo. Y bueno, ya hablamos de cómo detectarlo, qué necesita el paciente para operarse. Se operó. ¿Qué cuidados necesita este paciente después de operado? Bueno, te cuento que la colecistectomía laparoscópica es una cirugía en la que inmediatamente puedes realizar tus actividades normales. De hecho, al día siguiente, si quieres trabajar, ya puedes ir a trabajar. ¿Cuándo puedes empezar a hacer gimnasio? Que es lo que me preguntan muchos mis pacientes. Yo les digo que generalmente esperen unas 2 semanas para hacer cardio, o sea, tipo caminadora o spinning. Pero ya si quieren alzar pesa un mes, porque igual tienes un puntito aquí en el ombligo, y si eso haces mucho esfuerzo físico, pudiera hacer que te hernien, lo cual no queremos porque vas a tener que necesitar otra cirugía. Entonces, aproximadamente eso. De ahí, bueno, pues que sigan haciendo sus actividades, que traten de bajar de peso, que coman saludable, y también les ofrezco una dieta postquirúrgica para que ellos más o menos se puedan guiar en qué alimentos sí puedo comer. Hay millón ahorita en el mercado que son muy buenos y son bastante accesibles para el precio, para el público. Entonces, sí, básicamente es eso. Bueno, ya hablando de colestectomías, sabemos que la laparoscópica es la que tiene menos tiempo de recuperación. Pero ¿en qué momentos al paciente le va a tocar sí o sí hacerse una colestectomía abierta? Por ejemplo, en casos de complicaciones de la vesícula. Muchas veces he podido resolverlas por vía laparoscópica, pero tienes que ser bastante bueno en la laparoscopía para poder hacerlo. Pero ya cuando son vesículas, por ejemplo, que tienen una fístula, porque las vesículas cuando crecen mucho y tienen un cálculo enorme, se pegan con el intestino y crean una fístula vesicoenteral. Y este tipo de patologías son mucho más complicadas, son muy difíciles casi de resolver por vía laparoscópica, que sí se pudiera hacer. También en vesículas que no puedes sacar por completo toda la vesícula, sino que tienes que sacar una parte de la vesícula porque la otra parte está pegadísima a las otras estructuras que son importantísimas en el cuerpo. Entonces no puedes sacarla toda, entonces tienes que sacar la mitad y tienes que coser la vesícula acá. O en caso de que ya hubiera un plastrón, que hubiera hecho una peritonitis en todo el abdomen, pues ya no te va a tocar. Se pudiera resolver por la laparoscopía, pero sí necesitarías muchos más implementos que ciertas casas a veces no cuentan. Entonces habría que hacerlo abierto. Pero siempre se trata de que todo sea por la laparoscopía para que sea menos riesgo para el paciente. Entonces esa es la importancia primero de la detección temprana de los cálculos, ya que con eso la médico cirujana, va a hacer una programación de su cirugía y que sea una cirugía laparoscópica, y eso va a hacer que disminuya el tiempo de recuperación, se recupere mucho más rápido, y ya los consejos pues que se le ha dado posteriormente. Y bueno, doctora, ¿qué mensaje le daría a la población para perder el miedo a la cirugía? Que no tengan miedo, opérense. Si tienen cálculo en la vesícula, opérense. No hay más solución, de verdad, que la agüita de llantén, la agüita de cachofa y curuma no sirve. Si ya tienes cálculo en la vesícula, la única solución es operarte en la vesícula y operarte a tiempo para evitar complicaciones. Porque las emergencias no esperan. Exacto, doctora. Y para despedirnos, ¿algún mensaje final para la comunidad? Sí, que cuiden bastante su alimentación. Recuerde que nuestro cuerpo es como un carro. Si a nuestro carro, ¿qué no queremos dar? La mejor gasolina que tengamos, ¿verdad? Para que trabaje bien y todo. Entonces, nuestro cuerpo igualmente, démosle los mejores alimentos, que tengan menos preservantes, menos conservantes, esos embutidos enlatados a un lado. Consumamos alimentos ricos en fibra, y para evitar muchas enfermedades, no solamente eso, sino también la obesidad, la diabetes y hipertensión. Listo, doctora. Agradezco muchísimo su intervención, nos ha ayudado bastante, hemos salido nutridos, informados de esta enfermedad que, insisto, todo el mundo lo conoce, pero lo conoce de nombre. Nada son necios, no se quieren operar. ¿Qué con la vesícula? No, yo espero un ratito. Opérense. Agradezco, doctora. Igual si tienen algunas otras dudas, pues no duden en redactarlas en los comentarios. Muchas gracias, doctora, y tengan buena noche.